Hola Alberto. Hola, profe. Buenos días. ¿Sí me Hola. escucha bien ahí? Sí, te escucho y veo muy bien la pantalla. Listo, profe. Listo, empecemos a las 7 en punto para no demorar. ¿Tienes en cuenta los invitados que te escribí? Listo, profe. Bueno, perfecto. Listo, Alberto, empecemos. Listo, profe. Entonces empecemos. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Alberto Alzate. Yo soy residente de tercer año de medicina interna de la UDA. El día de hoy estamos reunidos en el Ateneo de Geriatría, donde vamos a tocar el tema valoración geriátrica en oncología, a propósito, pues, de un caso que se tuvo en el servicio recientemente. El asesor, que es el profe, pues, de geriatría, es el doctor Juan Alejandro Mansur, profesor del departamento de servicios invitados, son oncología clínica, con el doctor, pues, Diego Mauricio González, es oncólogo en las Américas, también profesor del departamento de medicina interna, el hematoncólogo, el doctor Andrés Garcés, en ese hematólogo, pues, trabaja actualmente en el AMA, y por parte de cirugía oncológica se invitó el doctor Alejandro Múnera, cirujano también en el Hospital Alma Mater de Antioquia, a los cuales pues agradecemos su asistencia y al final tendremos una discusión alrededor del tema. Entonces, cuando hablamos de evaluación geriátrica, vamos a tocar pues el caso clínico, una muy breve introducción respecto a la relación entre cáncer y vejez, que es muy interesante, unos temas y lo que nos muestra la evidencia de la fragilidad en oncología, qué desenlaces clínicos buscamos en estos pacientes y una discusión. Entonces, el caso es un hombre de 91 años, quien fue clasificado por urología como un ECOG 1, con antecedentes relevantes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con una hipertensión pulmonar, no tenemos más datos, al parecer no era sino requiriente, también hipertenso, con antecedente quirúrgico de una adenomectomía retropúbica de próstata en el 2022, una neorragia inguinal, y como vemos, una polifarmacia dada por los sartán, teofilina, beclometasona, salbutamol, y carvedilol, el hipratropio también. Muy bien, el paciente consultó en diciembre del 2024 por un cuadro de hematuria macroscópica. Se identificó en un urotac un engrosamiento difuso de la vejiga con un predominio derecho de 17 milímetros, con una sospecha de un proceso neoplásico. Se hizo una tomografía de tórax que en aquel momento no nos demostró ningún compromiso pulmonar, y con esto el paciente por urología se llevó una RTU que demostró una lesión papilar que comprometía el piso, ambos uréteres y la cara derecha de la vejiga. Macroscópicamente impresionaba músculo invasor, y en la cirugía quedó libre de tumor a nivel pues macroscópico. El paciente en aquel entonces tenía unos signos vitales normales, lo describían en buenas condiciones generales, sin mayores pues cambios, solamente una sonda vesical con una orina hematúrica. Lo valoró 15 días después de urología, encontramos ya un reporte de la patología que hablaba de una neoplasia maligna de estirpe epitelial, con una invasión del músculo vesical por dicha neoplasia que lo clasificaba pues como un C urotelial de vejiga, dedos de alto grado, sin compromiso pues metastásico ni nodal en el momento pues de la cirugía. Y hasta el momento teníamos un paciente con una buena función renal, una creatinina de 1,05, pero ya en urología de entrada consideró que este paciente no era candidato a cistectomía radical ni tampoco a terapia trimodal, que vendría siendo cirugía, radioterapia más quimioterapia con platinos. El paciente perdió el seguimiento y casi 4 meses después, 3, 4 meses después, reingresó por un cuadro de hematuria, tenesmo vesical, disminución del chorro, también episodios de retención urinaria y posteriormente una hematuria franca con coágulos. La ecografía renal mostraba una hidronefrosis derecha y pues con la sospecha de una recaída de su neoplasia o pues una progresión más bien de su neoplasia, se documentó una lesión expansiva en el piso y en la pared lateral derecha de la vejiga que comprometía la topografía intramural del uréter, causando pues una ureteropielocaliectasia moderada. Y se volvieron a repetir, el paciente venía asintomático pulmonar, pero se repitieron los estudios de extensión, y eso comentó unos micronódulos de densidad blanda en ambos hemitórax,
sobre todo en el lóbulo superior derecho, pues que en el contexto del paciente sugerían un compromiso metastásico. Paralelamente se documentó un bloqueado de primer grado. Unos estudios pues mostraban que no había antecedente de alguna cardiopatía estructural y se consideró que era secundario pues a la cirugía medicamentosa por beta bloqueador, no tuvo pues mayor repercusión. Con esto, urología programa para una RTU de la lesión vesical más una ureteroscopia derecha. Cirugía de tórax pues considera que no hay indicación de biopsia o indicación adicional del manejo del compromiso en pulmón. Y en la cirugía se ve como el lado izquierdo, el uréter de izquierdo se lograba visualizar, pero el derecho no se visualizaba por un compromiso trigonal del tumor. Hablaban de un tumor nodular infiltrativo hacia la muscular con una base de 4 centímetros. Y en la cirugía describen pues que el paciente queda libre de tumor endoluminal, pero con una interrogado con la base pues seguía infiltrativa y le hacen hemostasia. Bien, concepto de geriatría. Geriatría pues evalúa al paciente y se hace lo que se suele hacer con todos los pacientes en la ronda de geriatría, que es la valoración geriátrica integral. Vamos a hablar un poco más de esta herramienta, pues una herramienta multidominio, una herramienta clínica que permite tanto un diagnóstico como unos planes y un seguimiento para una intervención adecuada del paciente mayor. Y el objetivo siempre va a ser buscar fragilidad, que es como la razón de ser de la geriatría. Y en este paciente encontramos que tenía un Bartlett de 95, una muy buena independencia para su actividad básica, con un Lawton de 4, también pues parcial para su instrumentario avanzado. Se encontró un Frail de 1 con un CFS de 4 que nos habla de prefragilidad. Ya vamos a abordar un poco más de esto. Marcha y caídas, las caídas que son uno de los ítems más importantes en el adulto mayor. No se encontró que el paciente presentara caídas previas, pero que sí por el dolor lumbar venía con un uso de bastón. El paciente era continente, tenía polifarmacia como pudimos ver, tenía 5 medicamentos, no tenía pérdida pues involuntaria de peso, nos dio un MNA de 9 puntos que nos habla de malnutrición, sin quejas cognitivas previas. El paciente venía con una hipoacusia, con una alteración pues neurosensorial, sin delirium. Y muy importante, vemos acá abajo cómo se evaluó el riesgo de toxicidad por un score que vamos a evaluar, que da un 90% de toxicidad a la quimioterapia pues, convencional respecto al desarrollo de eventos adversos grado 3 a 5. Y otro aspecto muy importante de la relación geriátrica es el aspecto social. El paciente tenía un buen soporte social, vivía con su esposa de 90 años y una hija. Y con el profe, pues hablábamos de traer este diagrama de Venn, que es un análisis interrelación entre lo que es la discapacidad, la comorbilidad, las condiciones y síndromes geriátricos con la enfermedad índice del paciente, que es lo que hacemos también todos los días en la ronda. Vemos que la geriatría, pues es una disciplina que se caracteriza pues por ser multidominio, interdisciplinaria y que evalúa integralmente al paciente. Entonces tenemos un paciente con cáncer, que era la enfermedad índice, que se relacionaba con una discapacidad que era una marcha con bastón, que era secundario pues a un dolor, y aquí podemos empezar a identificar factores de riesgo, por ejemplo, para caídas. Tenía unas comorbilidades establecidas como era la hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión pulmonar, y también se asociaba con unas condiciones y unos síndromes geriátricos, como lo era la prefragilidad, la hipoacusia y la polifarmacia. Entonces, cuando analizamos esto, vemos que perfectamente el EPOC está asociado como tal a la polifarmacia, la prefragilidad está en contexto de su hipertensión pulmonar, de la marcha con bastón y también todo en conjunto pues a la enfermedad índice actual, que es el cáncer. Después de la evaluación por geriatría, urología y medicina interna, se conceptuó que el paciente no era candidato a manejo adicional y se planteó un seguimiento ambulatorio. Entonces, a partir de este caso, vamos a tocar el tema, pues, cáncer y vejez, una muy breve introducción desde la epidemiología, luego algo de fisiopatología y vamos pues desarrollando el tema de la evidencia en la literatura. Entonces, cuando hablamos de cáncer y vejez, hablamos del principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, que es la edad. Estamos viviendo pues lo que han denominado como el tsunami de plata o el silver tsunami, que es la generación pues de los baby boomers, los pacientes que nacen entre el 46 y el 64 y han sobrevivido al cáncer, pues hoy en día representan más del 73% de los supervivientes, y eso ya era en el 2014, tenían más de 65 años,
Y esta gráfica es muy interesante porque vemos cómo en los últimos 50 años ha aumentado alrededor de 15 y 17 veces el cáncer en la población mayor de 85 años, pues que son lo que denominamos ancianos viejos o los oldest old. Tenemos cada vez mayor expectativa de vida y representan un mayor grueso de la población pues con cáncer. Pero no se quedan atrás los pacientes con 75, 84 años, donde va a aumentar hasta 10 veces comparado con el 75, y los pacientes mayores de 65 años que aumenta hasta 6 veces como tal la prevalencia de cáncer. Y cuando vamos a ver pues esta distribución geográfica, una incidencia pues estandarizada por edad que nos permite comparar las incidencias en los diferentes países, que sabemos pues que tienen una distribución demográfica diferente, pero rápidamente vemos cómo los países pues industrializados o del primer mundo tenemos mayor incidencia de cáncer, como sería pues Norteamérica, Europa, aquí por ejemplo Japón, que tiene una muy alta población anciana, y Australia. Y cuando queremos ver nuestra población, puede ser latinoamericana, en este caso suramericana, estos son datos del Globocan del 2022. Entonces vemos como lo que es los ancianos viejos, los mayores de 80 años, el viejo viejo, que representa el 2,1% de la población en Sudamérica. Vemos como ese 2,1%, cuando hablamos de cáncer, representa el 15% de los casos en los pacientes con cáncer, tienen más de 80 años. Y vemos cómo esas incidencias, pues siendo muy altas en hombres y mujeres, también se representan en mortalidad, pues representan el 23% de la mortalidad total por cáncer en Sudamérica, los pacientes mayores de 80 años. Y en estos pacientes mayores de 80 años, que era este estudio de Globocan, queremos ver cuáles son las principales neoplasias sólidas que tienen estos pacientes. Entonces, aquí traje datos de Latinoamérica y de Norteamérica. En Latinoamérica, que sería pues como lo más próximo que nos puede representar como Colombia, vemos que más de la mitad de los pacientes tienen 5 neoplasias: próstata, colon, pulmón, mama y estómago. Esto cambia un poco pues en Norteamérica, donde mama y vejiga aparecen pues en el mapa, y cuando hablamos de mortalidad se mantiene que próstata, colon, pulmón, y aquí pues cambia estómago y mama, son las neoplasias con mayor prevalencia de mortalidad en nuestra región de Latinoamérica. Y puede sonar, pues, digamos que muy, muy obvio o muy intuitivo, pues que las enfermedades crónicas no transmisibles que manejamos en medicina interna tengan un aumento, pues, con la edad. Eso lo vemos todos los días. No es solamente el cáncer, también hablamos de hipertensión, EPOC, falla, diabetes, etcétera, etcétera. Pero esta gráfica y este estudio que realizaron, pues, en Reino Unido es muy bonito porque nos muestra cómo el cáncer, cuando comparamos, por ejemplo, 3 periodos de tiempo, 2015, 2025, y se hacen pues unos pronósticos para el 2035, vemos que el cáncer es la enfermedad con mayor porcentaje de cambio entre el 2015 y el 2035, con un aumento del 179%. Y cuando uno lo compara pues con diabetes, con enfermedades pues, respiratorias que también van a aumentar de manera dramática, sigue siendo mucho mayor el cáncer, un 118, 101% de enfermedades pues, respiratorias, el cáncer con 179%. Eso también se ha mantenido entre el 2015 y el 2025. Es decir, es un reto de salud pública como la población mayor de 65 años cada vez va a tener mayor prevalencia de cáncer. Y es que es una enfermedad pues asociada o relacionada más bien al envejecimiento. Vemos como en menores de 20 años representan menos del 1% de las neoplasias a nivel mundial. Todos sabemos pues que a los niños también les da cáncer. Usualmente puede ser asociado pues a mutaciones directas o a cargas pues cancerígenas muy altas, pero tiene una incidencia muy baja, de 25 por 100.000 pacientes menores de 20 años, cuando hablamos que en mayores de 60 una incidencia de 1.000 por cada 100.000 pacientes. Y eso se mantiene y tiene un pico en la mayoría de neoplasias alrededor de los 80, 85 años, pulmón, próstata, mama, colon. Sin embargo, vamos a ver pues que hay varias teorías de por qué los pacientes nonagenarios o centenarios no presentan tan alta incidencia de cáncer, y eso pues explica un poco la diferencia entre la edad pues cronológica y la edad biológica. Recordemos pues que la edad cronológica es el aumento de la edad normal, es una edad calendario, y la edad biológica es digamos que la capacidad fisiológica que tenemos como respuesta a estresores, y va a ser diferente o no a la edad cronológica. Ay, qué pena acá.
Qué pena que se me movió acá. Listo. Entonces, cuando hablamos pues de biología y cáncer, hablamos que hay unos hallmarks que comparten tanto el envejecimiento como el cáncer, lo que se han denominado pues como meta hallmarks. Y quizás es mucho más importante que la edad, más importante los factores de riesgo o estos hallmarks del envejecimiento que el mismo hecho de la edad cronológica. Entonces, hablamos que, por ejemplo, tanto en el envejecimiento como en el cáncer se comparten fisiopatologías como sería la inflamación crónica, la inestabilidad genómica, las alteraciones, pues, epigenéticas e interrogan, pues, en este artículo de Lancet, la disbiosis intestinal. A mayor tiempo, pues mayor carga de mutaciones acumulan las células y mayor daño, lo que también uno va a concluir que tiene mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, eso no es totalmente cierto porque también hay otras teorías que, por ejemplo, las células, quizás lo que más importante, lo que mayor pérdida tienen es como tal la progresión al desarrollo de tumores, que es lo que llaman como el fit celular, muy parecido al término de fragilidad que vemos en geriatría, pues aquí las células también tienen cierto grado de fragilidad o son fit. Entonces, un paciente joven con unas células wild type que son fit, es decir, tienen la capacidad de adaptarse a la carga mutacional o a los daños en su ADN, pues tienen la capacidad de que estas mutaciones van a tener más una repercusión benigna y no tanto maligna. Sin embargo, van perdiendo esa capacidad de respuesta a las mutaciones con el paso de la edad, van perdiendo y se vuelven, entre comillas, frágiles y tienen mayor riesgo de que esta carga mutacional que vemos acá a la izquierda concluya en mayor incidencia pues de alteraciones malignas. Y es que cuando una célula se comporta, pues, una célula neoplásica se comporta muy similar a lo que es la teoría, pues, evolutiva de Darwin. Sabemos que hay una carga mutacional que les lleva a tener algunos cambios genéticos y fenotípicos que le dan ciertas ventajas versus otro nicho celular y permiten que tenga una proliferación, pues, aumentada en diferentes ecosistemas. Y eso explica por qué, pues, el cáncer se comporta de manera, pues, digamos que es una enfermedad sistémica que llega a tener metástasis y son células que evolutivamente van a tener pues cierta predilección sobre otras. Y esto es la misma teoría. Entonces estas células que son, digamos que más hábiles respecto a la proliferación, el paciente mayor pierde la capacidad de depurarlas, pierde la capacidad de protegerse frente a estas alteraciones genéticas y se desarrolla como tal el cáncer. ¿Y qué pasa? Que hay una falta de representación en los pacientes. Lo que vimos, que hasta el 60% de la población tiene más de 65 años, pues hay una falta de representación de esta población en los estudios de oncología. Entonces aquí hay dos gráficas bien bonitas, son los estudios, pues SWOG en Estados Unidos es como uno de los institutos o uno de los consorcios de investigación más grandes, que es el Southwest Oncology Group. En los estudios, en el año 2000, hace ya pues 25 años, fue donde tiene una representación del 25% de pacientes mayores de 65 años en estos estudios, cuando teníamos una población americana con más del 60% tenían más de 65 años. Y cuando uno va y ve los estudios pues, del NSI en fase 2 o fase 3, menos del 10% tenían más de 75 años. Eso se había mantenido desde el 2001 hasta el 2011, cuando los pacientes mayores de 35 años representan el 28% de la población. Es decir, no están definitivamente representados en estos estudios, lo que hace muy complejo sacar conclusiones a partir de esto. Y por supuesto, o lo que uno pues hipotetiza es que, claro, el paciente adulto mayor, solamente por la edad, que lo vemos pues en el día a día, solamente por la edad, no se le permite o se le, digamos que se le niega el acceso a terapia sistémica. Eso está representado en este estudio cuando vemos que los pacientes jóvenes entre 18 y 70 años, el 70% accedían a terapia sistémica y solamente el 18% en mayores de 70 años. Y eso inclusive se mantenía cuando, claro, ajustamos por comorbilidades o el performance status. Entonces nos interroga si es que solamente la edad cronológica debe ser un factor único a tener en cuenta para que el paciente acceda o no a la terapia sistémica? Y la respuesta pues es que no, vemos que el adulto mayor es completamente heterogéneo. Vamos desde un espectro que es el anciano fit, vigoroso, robusto, sin tanta carga pues de comorbilidades, donde tenemos una expectativa de vida muy buena, un estatus funcional adecuado, una reserva orgánica
que se mantiene preservada y en donde quizá el desenlace va a ser más un desenlace de sobrevida o de supervivencia. Y tenemos el otro espectro, que es un anciano frágil, que ya vamos a dar pues ese término, frágil, que es esa pérdida de la reserva fisiológica y un aumento de la vulnerabilidad a los estresores, como por ejemplo sería un diagnóstico de cáncer o las terapias sistémicas en cáncer. Es un paciente con mayor carga de comorbilidad, más polifarmacia, mayor riesgo de caídas, que al final concluye en mayor riesgo de toxicidad a la terapia sistémica y en donde quizá el desenlace principal debe ser la calidad de vida. Y es que el anciano adulto mayor, pues, tiene otras complejidades, no solamente es heterogéneo en su presentación, sino que hay unos cambios fisiológicos del envejecimiento que vuelven más complicado, pues, administrar terapias sistémicas, como sería, por ejemplo, una disminución del volumen cortical. El paciente puede tener una alta prevalencia de sarcopenia, pues eso depende, pero hay pacientes, y es muy común la sarcopenia, una pérdida pues, de la fuerza. A nivel cardiovascular también puede haber un aumento de la resistencia pues, arterial, una disminución del gasto cardíaco, una pérdida de la función pulmonar, el flujo pues, metabólico o el first pass del metabolismo de los medicamentos puede verse afectado a nivel pues, hepático y también pues, a nivel renal. Entonces son pacientes que tienen un compromiso pues multidominio como la valoración geriátrica con mayor carga de comorbilidades, pueden tener mayor disfunción orgánica pues asociada al envejecimiento, van a tener mayor riesgo de complicaciones de toxicidad por quimioterapia, cirugía, radioterapia, el soporte social, alto riesgo pues por ejemplo de abandono o de mal soporte social y una calidad de vida desmejorada. Y otras alteraciones que no solemos evaluar, que sería la carga psicológica, si hay depresión, hay ansiedad, la polifarmacia, alteraciones pues como tal nutricionales, alteraciones pues cognitivas y que tengan una funcionalidad disminuida tanto en su actividad de la vida diaria básica como intermedia y avanzada. Ese es el término de fragilidad. Entonces, fragilidad está muy bien representada en esta gráfica. Es esa pérdida en reserva fisiológica y tenemos mayor vulnerabilidad a los estresores. Entonces, tenemos un paciente que tiene una declinación que puede llegar a ser acelerado o no para su edad. Es un paciente frágil que se ve expuesto a unos estresores nuevos como sería el diagnóstico de cáncer o la terapia. Un paciente frágil presenta una declinación marcada de su funcionalidad y no tiene la capacidad de recuperarse y va a seguir con una declinación pues, futura. Entonces, el objetivo de la valoración geriátrica no solamente es el diagnóstico, sino también la intervención y planes de manejo, y es acá, en esta parte de la curva, donde intervendríamos. Es planear cómo evitar que el paciente tenga una declinación funcional marcada y que se mantenga una curva pues un poco más horizontal. Y es importante pues, determinar de entrada que es muy alta la prevalencia de fragilidad en oncología. Pues aquí puse cifras un poco conservadoras, 30, 40%, pero incluso uno llega a leer en diferentes estudios que va hasta el 60%. Y es importante también que la fragilidad es diferente al performance status que solemos ver con el ECOG o el Karnowski. Estos pues también valoran algunos ítems, pero se pueden quedar cortos, como vimos en la evaluación geriátrica, vemos muchos otros dominios, como por ejemplo sería caídas, malnutrición, sarcopenia, alteración pues cognitiva que no evaluamos usualmente con el performance status. Y la fragilidad, pues no solo en cáncer, sino en prácticamente todos los dominios de la medicina, se asocia con mayor mortalidad, con mayores desenlaces adversos. Y el cáncer, pues no es diferente a esto. Con HR 2.1, pues siendo significativo, cuando comparamos pacientes con este Frailty Index alto versus bajo, cuando hablamos pues de mortalidad, es decir, tienen 2.1 veces mayor riesgo de mortalidad los pacientes más frágiles o con una fragilidad grave versus los pacientes que tienen una fragilidad leve. Y en la valoración está este concepto del iceberg, que es muy interesante. Usualmente, no solamente pues en oncología, pero también, por ejemplo, pues en medicina interna usualmente, hacemos es una caracterización demográfica del paciente, unas características de la patología, que en este caso es el cáncer, y quizá pues adicionamos un performance status, pero el problema es que nos quedamos solamente con la punta del iceberg y no vemos todo lo que hay debajo, que son, digamos que dominios ocultos que no nos permitirían manejar adecuadamente los pacientes con cáncer, como sería la función orgánica, las caídas, los síndromes geriátricos, la fragilidad, otras comorbilidades asociadas, la polifarmacia.
el soporte social, la malnutrición, la salud mental y el estado cognitivo. Todo esto puede quedar oculto si nos quedamos solamente en esa punta del iceberg, que sería pues lo que está en amarillo. Entonces, por eso es que está planteada la valoración geriátrica en oncología como una herramienta multidominio, multidisciplinaria que permite tanto un diagnóstico como una intervención en los pacientes con cáncer. Entonces evaluamos principalmente funcionalidad. Hay múltiples herramientas que traigo acá. Pues siempre, no debemos quedarnos solamente en el performance status, que es el ECOG y el Karnofsky. También tenemos que ir más allá y ver si con el Bartel, que evaluamos las actividades básicas de la vida diaria, con el Lotton, que evaluamos las actividades pues intermedias y su funcionalidad y su repercusión social del paciente. Hay que evaluar el número de caídas. Eso se tamiza preguntando si ha tenido una caída en los últimos 6 meses o en el último año. La función cognitiva, pues aquí está propuesto el uso del minicoc, pero hay diferentes herramientas. Digamos que la carga psicológica la podemos evaluar por este score de depresión, pues en geriatría o el PHQ-9. Nutrición usualmente lo hablamos con el MNA, que es el Mini Nutritional Assessment. Es fácil de utilizar y nos permite ver qué pacientes tenemos en riesgos de malnutrición o con malnutrición. Las comorbilidades muy importantes del paciente con cáncer porque pues van a impactar en su sobrevida, la polifarmacia con los criterios de Beers y muy importante acá la predicción de su toxicidad pues en quimioterapia, que se ha adicionado como un dominio extra en la evaluación geriátrica en oncología que nos permite predecir o pronosticar cuál va a ser la carga de toxicidad pues, en este paciente. Y hay diferentes scores que ya vamos a desglosar. Por supuesto, hay muchos más ítems que no están incluidos aquí en esta tabla, como sería el sueño, la calidad de vida, otros síndromes geriátricos. La evaluación geriátrica puede ser pues, muy extensa y es muy completa, como vemos. Pero partimos también de un tamizaje, y es que la propuesta de diferentes guías es pues, que no todo paciente requiere una evaluación geriátrica extensa con cáncer, pues digamos que idealmente sí, o sea, la respuesta es sí, idealmente todo paciente mayor de 65 años con cáncer debería tener una evaluación geriátrica, pero sabemos que implementar eso es muy complejo y quizás sea mucho más relevante implementar tamizajes por los médicos de atención directa, como vendría siendo, por ejemplo, el oncólogo. Entonces, tamizar fragilidad, tenemos aquí el FRAIL, que son simplemente 5 preguntas. Recordemos pues que cero habla de un paciente pues vigoroso, robusto, fit. Cuando hablamos de 1 3 hablamos de prefragilidad y más de 3 hablamos es de fragilidad. Entonces la F que nos evalúa fatiga, el cuestionario es ¿se siente usted fatigado o cansado? La resistencia, incapaz de subir un piso de escaleras. La A de aeróbico, si se le dificulta caminar una manzana completa. La I, que es muy interesante porque evalúa directamente la carga pues de comorbilidades, si tiene más de 5 enfermedades pues actualmente, y la pérdida de peso, se ha perdido más del 5% de peso en los últimos 6 meses. Hay otros cuestionarios que también tienen diferentes grados de sensibilidad, como es el G8, con una muy buena sensibilidad del 92%, pero que toman un poco más de tiempo, 4.4 minutos, y evalúa aquí la parte nutricional, la pérdida de peso, la movilidad, alteraciones pues, neuropsicológicas, cómo está el IMC del paciente, la polifarmacia, y nos compara, un poco parecido, pues se siente cansado, fatigado, nos compara cómo se siente su estado de salud comparado con pacientes de la misma edad, y también nos da un puntaje según la edad. Este score también permite tamizar qué pacientes requieren o no una valoración geriátrica integral pues completa. Otro ítem que está escrito pues en la literatura que es muy interesante en los pacientes pues con cáncer es cuando evaluamos la fragilidad y tenemos que ir a preguntarnos, bueno, pero ¿cuál es la expectativa de vida? ¿Cuál es el pronóstico de vida en este paciente? Entonces hay varias herramientas. La más recomendada es el Lee-Schomburg Index, que evalúa pues un pronóstico de sobrevida a 4 14 años. Lo que hacen es tener en cuenta primero, pues el sexo, algunas actividades de la vida básica como bañarse, vestirse, la transferencia, el uso del baño o la comida. Y luego pregunta específicamente, si el paciente tiene falla cardíaca, si el compromiso neoplásico es único, solitario o es metastásico, cómo está la función renal del paciente y la albúmina. Nos permite identificar cuál es el pronóstico de vida a los 4 14 años y también permite tomar decisiones clínicas. Tiene unas áreas bajo la curva buenas. Otro índice recomendado es el índice de Walter. Eso pues está aquí en esta página que está pues aquí anotada, que es el iPrognosis.
y permite evaluar eso. Porque claro, cuando tenemos un paciente adulto mayor, usualmente, y dependiendo del grado de fragilidad, nos enfocamos o no en la sobrevida. Es un paciente que ya tiene una sobrevida impactada por otras alteraciones, como por ejemplo sería una demencia, pero nos tenemos que preguntar qué tanto está impactando en la sobrevida y qué tanta toxicidad nos va a llevar, pero en este caso, qué tanto nos va a impactar la sobrevida, las diferentes terapias sistémicas que administremos. Y para eso hay herramientas también muy interesantes que están pues recomendadas en los adultos mayores, como es el PREDICT en cáncer de mama. Hace pues un cuestionario de las opciones terapéuticas y según este cuestionario de opciones terapéuticas nos plantea el beneficio adicional que estamos dando con cada terapia. Entonces, por ejemplo, aquí plantean que a 10 años, pues aquí yo hice unas respuestas, por ejemplo, este paciente a 10 años tendría una sobrevida del 63% solo con el manejo quirúrgico, terapia hormonal lo aumentaría al 65%, la quimioterapia al 66%, el trastuzumab 67% y el uso o no de bifosfonatos al 68%. Este tipo de herramientas entonces le permiten pues al clínico, en este caso al oncólogo, tomar decisiones cuando tienen un paciente ya con una expectativa de vida limitada o lo contrario, un paciente que sea fit, con una buena expectativa de vida le permite tomar decisiones de administrar o no la terapia sistémica. Y se han desarrollado pues intervenciones propias para mujeres mayores de 70 años, como serían los pacientes pues con cáncer de mama receptor hormonal positivo. Ahora vamos a hablar de otro ítem muy importante que es la toxicidad sistémica y es muy interesante si somos capaces o no de predecir qué pacientes van a tener mayor riesgo de toxicidad sistémica con diferentes scores. El más común es este CARG. Este CARG fue desarrollado pues, por Hurria en el 2011 y validado en el 2016. Tiene diferentes ítems. Vemos que tiene la edad, el tipo de cáncer, la dosis de quimioterapia, el número de quimioterapéuticos, la hemoglobina, la función renal, si el paciente tiene o no hipoacusia, el número de caídas, el número pues, de polifarmacia, cómo está la movilidad y cómo está también la actividad social. Este score permite predecir eventos adversos pues, grado 3 o grado 5 en lo que es el Common Terminology. Grado 3, recordemos que son reacciones graves que requieren atención médica, pero que no impactan inmediatamente o amenazan inmediatamente la vida, pero requieren un manejo pues, hospitalario o prolongar pues, como tal el manejo hospitalario. Traigo algunos ejemplos como para tener pues, que es un grado 3, por ejemplo, una hemoglobina menor a 8, una neutropenia febril, una debilidad que impacte la funcionalidad básica, son grado 3, entonces vemos que son pues, eventos adversos muy importantes. Se da un porcentaje de riesgo con un score y este score nos divide de 10 a 11, por ejemplo, 75% de riesgo de presentar eventos adversos grado 3 a grado 5 y de 2 a 19, 89%. Tanto en la corte de validación como pues, en la corte de derivación, teníamos unas muy buenas, pues, unas áreas por la curva buenas, como de punto 65. En la de validación, en la derivación de punto 72, eso eran 500 pacientes. Todos los pacientes se les hacía una evaluación geriátrica integral. La mayoría de pacientes tenían un SEDA de pulmón, gastrointestinal, luego seguía ginecológico con 17%, mama y geniturinario. Interesante que en estos estudios tenía mayor predicción de riesgo de toxicidad este score del CARG comparado, por ejemplo, con el Karnofsky para predecir la toxicidad pues, en esta población. Ahora hay otros scores, como está el CRASH, que evalúa eventos adversos hematológicos y no hematológicos y específicos para patologías como el cáncer de mama, como el CARG-BC, que tienen en cuenta las antraciclinas y el estadio pues, del cáncer de mama. Sin embargo, pues no son perfectos. Vemos que tienen áreas bajo la curva pues un poco limitadas. Este estudio, que es el TOASTY Trial, es multicéntrico prospectivo, pacientes con intención paliativa. Ellos querían evaluar cómo se comportaba el CARG en predicción de eventos adversos grado 3 a 5, comparado con el ECOG y con el CFS, que es el Clinical Frailty Scale, que vimos al principio como valoración pues, de fragilidad. Interesante aquí que no hubo una diferencia a favor grande, a favor pues, del CARG, inclusive se comportaba un poco mejor el ECOG y el CFS. ¿Qué concluyo pues con esto? Que hay evidencia que apoya el uso del CAR-G, pero tenemos que conocer que tiene limitancias, que no es perfecto
y que tampoco reemplaza la valoración geriátrica integral que se le hacía a todos los pacientes que se les aplica este score. Y cuando hablamos de valoración geriátrica en oncología, pues hay dos estudios muy grandes que traje pues aquí a colación. Les quería compartir este GAIN que fue publicado en el 2021 en JAMA, que es una intervención dirigida por la valoración geriátrica en pacientes adultos mayores con cáncer, y el outcome era la toxicidad o los eventos adversos asociados pues a la quimioterapia. Una población grande, 605 pacientes mayores de 65 años con un tumor sólido que vayan a recibir nueva terapia sistémica. Se hacían varias intervenciones. Se identificaba lo que ellos llaman el SPICES, que eran alteraciones del sueño, problemas para comer, incontinencia, confusión, evidencia de caídas, alteración de la piel, y también se les evaluaba el CARG, y a todos se les hacía una valoración geriátrica integral, tanto autorreportada como dirigida pues por un médico. Evaluaban el Karnowski, la mediana tenían de 80, un Bartlett de 65. El Time Up and Go Test en esta población tuvo una media de 10.5 segundos. Evaluaban el BOMC para alteraciones pues, cognitivas, y evaluaban peso, talla y pérdida de peso. Aquí dentro de la tabla 1 quise traer como tal el CARG. Vemos que esta era una población con un CARG alto, con un alto riesgo, hasta casi el 28 al 29% de la población tenía alto riesgo de toxicidad por este CARG. Y esto es lo que ellos evaluaban. Entonces, interesante en este estudio que no solamente era evaluar y diagnosticar aquí en la izquierda el déficit, sino que también ellos evaluaban y planteaban intervenciones inmediatamente que los pacientes pues tenían que cumplirlas. Entonces, por ejemplo, pacientes con historia de caídas o con un Time Up and Go Test que evalúa esa funcionalidad y esa movilidad del paciente y se asocia pues con riesgo de caídas. Ellos, por ejemplo, prescribían ejercicio, evaluaban el riesgo de caídas, hacían una evaluación del hogar, fortalecían lo que era la marcha, inclusive pues hacían hasta terapia Reiki, por ejemplo. Y con cada ítem planteaban intervenciones diferentes, con comorbilidades, estatus psicológico, actividad social, el soporte social, la nutrición, la parte cognitiva, la polifarmacia, y también pues síntomas clínicos. Les dan un manejo activo. Ellos en la tabla 1 pues también tenían pacientes muy enfermos, 71% en el estadio 4. La mayoría eran tracto gastrointestinal, luego le seguía cáncer de mama y luego genitourinario. ¿Y qué encontraron ellos? Pues que la incidencia de eventos adversos grado 3 o 5 asociados a la quimioterapia fue menor en los pacientes que eran intervenidos con la valoración geriátrica integral, un 50.5 versus un 60.4%, tanto en la toxicidad hematológica como la no hematológica. Vemos entonces que se comportaba pues como un factor protector el hecho de que el paciente recibiera una valoración geriátrica integral y esa intervención tan grande versus el standard of care. Esto luego se volvió a confirmar en un estudio publicado en Lancet ese mismo año. Ese es el GAP 70. Eran pacientes americanos, 718 pacientes en Rochester, Estados Unidos, que tenían más de 70 años con un cáncer estadio 3 o 4 y que se fuera a un manejo sistémico. Y aquí interesante que solamente incluían pacientes que fueran a recibir un manejo sistémico que desde antes tuvieran predispuesto un riesgo muy alto de toxicidad pues por la quimioterapia, más del 50% de eventos grado 3 o 5, es lo que ellos tenían como criterios de inclusión. Y también incluían pacientes que ya tuvieron una alteración geriátrica. A todos los pacientes les hacían previamente esa valoración geriátrica, identificaban si tenían alteración en la cognición, en la nutrición, en las comorbilidades, en la funcionalidad, y también era un criterio de inclusión. Y la intervención era evaluar en el tiempo, al 1, 3 y 6 meses. A través de esta valoración geriátrica, ellos administraban recomendaciones a los oncólogos tratantes y dejaban un plan de manejo. Es decir, era un seguimiento mucho más longitudinal de los pacientes con las recomendaciones hasta los 6 meses. ¿Y qué encontraron ellos? Pues que también hubo una disminución con un RR de 0.74, siendo pues estadísticamente significativo con un intervalo de confianza estrecho de 0.6 a 0.86 en la reducción de la toxicidad asociada a la quimioterapia. Y eso pues era tanto para la toxicidad hematológica como para la no hematológica. Por supuesto, uno se pregunta eso por qué se dio, y cuando vamos a ver la reducción de dosis en el primer ciclo, pues era mayor en los pacientes que tenían la evaluación geriátrica. Es decir, este grupo de geriatras
o este grupo multidisciplinario recomendaba reducir la dosis en el primer ciclo. Hay como un micrófono abierto, pero bueno, no lo veo. Listo, sigamos. Y muy importante aclarar que estos pacientes no tuvieron una diferencia en sobrevida, tuvieron una misma mortalidad, unas mortalidades muy altas a un año de alrededor del 50%, lo que tampoco pues demuestra que la valoración geriátrica pues aumente la mortalidad o la disminuya. Y otro escenario muy interesante es el que mostró este estudio aleatorizado, que es el Integrate. Eran pacientes mayores de 70 años con tumores sólidos o un linfoma pues, de células B grande, un linfoma pues, difuso de células B grande. La mayoría tenían un ECOG comprometido, perdón, un 20% tenían solamente un ECOG 2 a 4. La mayoría pues eran neoplasias de pulmón, gastrointestinal, la mayoría estaban en tratamiento paliativo e incluían pacientes con terapia sistémica con quimioterapia, ITKs o inmunoterapia, pero la gran mayoría recibían era terapia, pues quimioterapia sistémica. Y el 83% de esta cohorte eran pacientes frágiles. Eso pues demuestra la alta prevalencia de la fragilidad. Ellos lo que comparaban era la valoración pediátrica integral basal a las 12 y 24 semanas versus el usual care. Y lo que ellos vieron, sobre todo a las 18 semanas, es que había una mejoría en la calidad de vida en los pacientes que tenían esta intervención de valoración pediátrica integral. También está reportado, y eso sí es consistente en varios estudios, que el paciente tiene mayor satisfacción con el cuidado y con el grupo clínico. Y esto también fue muy interesante porque vieron cómo se disminuyó la atención a emergencias, pues al servicio de urgencias por estos pacientes que recibían la valoración geriátrica y disminuían los días pues, de estancia hospitalaria el paciente que había sido intervenido versus el cuidado usual. Y claro, aquí también pues vemos interesante cómo ese ajuste de la dosis o la valoración geriátrica permitió que menor cantidad de pacientes no tuvieran adherencia al tratamiento o lo discontinuaran. Vemos que fue el 33 versus el 53%, es decir, esta valoración geriátrica permite reducir el riesgo de toxicidad y permite que haya mayor adherencia o mayor continuidad con el tratamiento planeado por el equipo oncológico. Y ya para ir terminando, pues tenemos diferentes beneficios en la oncogeriatría. Vemos que no hemos hablado mucho de sobrevida, aquí nos centramos más en pacientes frágiles, nos centramos más en calidad de vida. Uno le gustaría es como predecir la supervivencia para determinar pues qué intervenciones utilizar. Queremos es reducir eventos adversos con la quimioterapia, reducir ingresos hospitalarios, mejorar el dolor, predecir la declinación funcional con el tratamiento, que nos permita intervenir esa declinación funcional e impactar en salud mental. Y es que la oncogeriatría, pues para ir terminando, es una rama que pues, me llamó mucho la atención porque es grande y ha crecido mucho en los últimos años. Esto pues va de la mano con las altas prevalencias pues, de pacientes con cáncer mayores de 65 años. Hay diferentes guías, hay una sociedad internacional, hay unas guías pues, de la ASCO, de la ESMO y también incluso hay una revista pues, de geriatría oncológica. Entonces hay que ofrecer al paciente la mejor evidencia posible. Todo va de la mano y en geriatría es igual y en oncología pues de una experticia clínica y un juicio clínico que tenga en cuenta las características y la vulnerabilidad del paciente, las preferencias del paciente y lo que nos muestra la evidencia de literatura respecto a las intervenciones en este grupo etario. Y para ir pues, terminando, la evaluación geriátrica nos permite planear unas intervenciones no solamente en un momento, sino darles un seguimiento. Esta es la intervención pues multidisciplinaria en donde uno identifica alteraciones y rápidamente planea cómo las va a mejorar. Entonces, si tenemos un paciente que tenga una alteración funcional, pues podemos impactar, por ejemplo, con terapia física y hay diferentes ejercicios, tanto de fortaleza como de resistencia, que disminuyen el riesgo de caídas, mejoran la funcionalidad y pueden impactar, por ejemplo, en desenlaces oncológicos. Impactamos también de manera positiva en las comorbilidades, en las alteraciones pues, cognitivas, reducir el riesgo de delirium, reducir la polifarmacia que está por acá muy importante el paciente oncológico, una asesoría pues nutricional, evitando la malnutrición y la sarcopenia, todas las alteraciones psicológicas que son muy comunes en estos pacientes, unos programas de soporte emocional o inclusive pues espiritual como vimos en el GAIN trial, tenían inclusive pues soporte espiritual y en nuestra población, pues el soporte social sí que tiene mayor relevancia y también debe ser intervenido.
Entonces, esta es una propuesta pues, de manejo de los japoneses. Entonces, tenemos un paciente adulto mayor con cáncer. Ellos aquí utilizan pues, el término apparently healthy, pero todos estos pacientes van a un tamizaje geriátrico. La propuesta sería hacer un tamizaje con unas pruebas sencillas que no ocupen mucho tiempo en la consulta pues, del oncólogo, que es limitado. Y si el paciente tiene un tamizaje geriátrico que es normal, pues se puede concluir que el paciente es fit y va a un estándar de tratamiento. Sin embargo, si el paciente tiene un tamizaje anormal o de entrada el juicio clínico muestra que este paciente no está totalmente sano, pues debería ser un paciente que vaya a una valoración geriátrica integral que permita identificar si el paciente tiene o no fragilidad o está en un rango de prefragilidad que nos lleve a ajustar el tratamiento o inclusive pues a redireccionar los esfuerzos terapéuticos a un manejo más de soporte y paliativo. Esa es como tal la propuesta pues de manejo de los japoneses. Hay diferentes modelos de manejo. Como vimos, por ejemplo, en el GAP 70 que les mostré, era un modelo pues secuencial, era un equipo oncólogo que se encargaba pues de manejar el cáncer del paciente, lo mandaban al geriatra, el geriatra hacía su tamizaje, hacía su valoración geriátrica integral y luego se lo devolvía al oncólogo con los planes pues de manejo para la mejoría del paciente. Ese es un tipo de plan. Otro plan sería un manejo más paralelo. Hay un equipo de geriatras oncólogos o de geriatras, hay un equipo oncólogo y los geriatras lo van viendo paralelamente, igual que los oncólogos, y se van dejando pues intervenciones. Y este que es quizá el ideal, que es que sea un equipo multidisciplinario que tome decisiones pues en conjunto, donde estaría pues todo un staff de tumores por un oncólogo, un cirujano, radioterapia, enfermería, cuidado paliativo, cirugía, soporte social y también incluido el geriatra en estos pacientes que permita tomar pues, decisiones en conjunto. Entonces, para terminar, concluyo que hay una relación estrecha entre la vejez y el cáncer. Hay una asociación pues directa que a la interrogada si hay una causalidad o no, pues lo que sabemos es que es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Tiene una alta prevalencia de la fragilidad en oncología, ese término fragilidad pues que es tan importante y requiere definitivamente un manejo interdisciplinario. Está demostrado pues que la valoración geriátrica disminuye la toxicidad asociada a la quimioterapia, reduce reingresos hospitalarios, mejora la calidad de vida, mejora la percepción del cuidado del paciente con su equipo. Sin embargo, hay que anotar que estos estudios, y no hablé mucho de las nuevas terapias en oncología, pues sabemos que es uno de los campos más activos en investigación y hoy en día hay terapias que cada vez son menos tóxicas, con mejor perfil de seguridad, que no lo tocan mucho acá. Por ejemplo, el CAR-G, el CRASH, no hablan o no están hechos para evaluar inhibidores de tirosina quinasa, inmunoterapia u otras terapias dirigidas. Solamente está hecho para evaluar lo que es la terapia pues, sistémica convencional. Y concluyo pues también que en recursos limitados como es nuestro país, el tamizaje por el equipo tratante y luego lo que ellos consideren que el paciente se valora uno por un equipo multidisciplinario liderado por geriatría parece ser lo más costo eficiente. Y eso es lo que les traía. Muchas gracias. Aquí una foto pues de los compañeros de residencia y estoy atento a las intervenciones. Yo sé que tenemos pues unos invitados, profe. Alberto, muy bien tu presentación, tu revisión sobre la valoración geriátrica en el paciente oncológico. Eh, yo quisiera anotar algo a lo que has dicho, algo muy simple, y es que vale la pena recordar que la valoración geriátrica es un instrumento que no es de uso exclusivo del geriatra, ¿cierto? O sea, tanto el oncólogo, el internista, el radioterapeuta, el cirujano oncólogo, ¿cierto? Hacen el médico de atención primaria, ¿cierto? Pueden hacer valoración geriátrica haciendo uso de esta herramienta diagnóstica, ¿sí? Bueno, Alberto, hoy tenemos invitados, entre ellos al doctor Diego Mauricio González, que es, como lo dijiste, oncólogo clínico, profesor del Departamento de Medicina Interna, eh, y quería preguntarle al doctor Mauricio, Diego Mauricio, cómo percibe él
digamos, la, digamos, es esto que anotaste durante toda la presentación, ¿no es cierto? Es la gran cantidad de pacientes mayores que son oncológicos, ¿sí? ¿Y cuál es su posición frente a esa propuesta y a la valoración geriátrica en oncología? Diego Mauricio, ¿me está escuchando? Sí, profe, aquí estoy súper pendiente. Profe, pues Bueno, varias cosas. Diego, por favor. Muchas gracias primero por la invitación, profe. Honor aquí estar con usted y con toda la facultad. No, pues voy a tratar de no ser muy extenso, que son como varios comentarios alrededor. Pues primero, qué bueno que estemos hablando de cáncer y pacientes añosos, pacientes viejos, pues que es nuestro tema hoy, que cada vez es más frecuente con los cambios y la transición demográfica que tenemos. Yo como lo veo, profe, lo veo como una necesidad y una falencia muy grande. A nosotros, dentro del proceso de formación como oncólogos, pues adolecemos de un programa como tal formado de oncogeriatría y pues es una asignatura pendiente. Entonces yo creo que adolecemos de eso y a todos nos hace falta. Como bien se ha dicho durante la charla, el problema grande, además de la formación, es la aplicabilidad. Entonces, la aplicabilidad es, pues, toda la medicina interna es muy compleja. Oncología, pues, también hace parte de esa complejidad. Entonces, gran parte del tiempo de la consulta, pues, va a estar alrededor de la decisión terapéutica y del proceso diagnóstico. Entonces, siempre sí existe el bemol de cómo aplicar una herramienta adicional a ese proceso, pues que ya es complejo y que pues al final tenemos que terminar la consulta. Digamos que esa es la principal dificultad. Yo creo que de todo lo que nos mostraron ahora, lo que más reproducibilidad, que esa sería como la segunda parte de la intervención, es el G8. El G8 es lo más consistente en todos los ensayos clínicos y que está como ajustado para poderse hacer como rápido. Entonces, el G8 es una herramienta importante. ¿Y por qué entonces? Ahí sería como la segunda parte de la intervención. ¿Y por qué es importante que hablemos de fragilidad y cáncer? Es importante que hablar de fragilidad y cáncer por varias consideraciones. Pues la primera es para poder hacer el balance entre el beneficio y el riesgo. O sea, es como lo primero que nos viene a la cabeza. Es qué tan fit o qué tan bien estamos para aguantar todo lo malo que viene del tratamiento, que sabemos que toda la toxicidad se viene, y esperar el beneficio. Entonces, esa es como la primera consideración. Qué tan bien estamos para poder aguantar toda la toxicidad del tratamiento y esperar un beneficio que en tumores sólidos es un beneficio que está planteado que ocurra más o menos a la semana 8 o a la semana 12? Eso es como en la mayor parte de los tumores. Pero la segunda parte que quiero que quede claro es que el tema de fragilidad y de funcionalidad, que iría como de la mano, es un tema que puede ser dinámico, sobre todo cuando la, el impacto en la funcionalidad del paciente está asociado a la malignidad. Pues cuando está asociado a la malignidad, muchos de los estudios nuevos o actuales proponen ajustar esa funcionalidad de acuerdo a la posibilidad de mejoría del paciente con la gran respuesta esperada con el tratamiento que se viene. Y es que la fragilidad y la funcionalidad, como se pensaba previamente, pues era una herramienta muy fija. ¿Por qué? Pues porque no esperábamos grandes cambios, o sea, lo que esperábamos es cada vez más deterioro. O sea, esperábamos que el paciente con un tratamiento sistémico para un cáncer gástrico, en este momento para un pulmón, con solo tratamiento de quimioterapia, pues esa fuera su mejor funcionalidad en el momento de iniciar el tratamiento. Alargábamos la supervivencia pues en algunos meses, pero la funcionalidad cada vez iba empeorando porque la posibilidad de progresión pues iba aumentando en el tiempo. Pero con las terapias actuales, esa funcionalidad puede variar. Con la resolución de las urgencias oncológicas también puede variar. Entonces, esa herramienta es muy importante que la consideramos como una herramienta dinámica. O sea, la funcionalidad puede cambiar en el tiempo. ¿Y por qué se los digo así? Porque podemos tomar decisiones que son inapropiadas por el desconocimiento de ese comportamiento. Entonces, con las terapias actuales para cáncer de pulmón, volviendo otra vez al mismo ejemplo de pulmón, si el paciente tiene mutaciones driver, pues la posibilidad de respuesta, en términos de respuesta en cáncer, es qué tantos pacientes van a tener una disminución
mayor de un 30% en el volumen tumoral, puede ser hasta alrededor del 90%, o sea, 9 de cada 10 pacientes van a tener respuesta, con una posibilidad previa de que solamente respondía alrededor de 4 o 5 pacientes de cada 10. Entonces eso sí cambia mucho con el tema de funcionalidad y fragilidad. Entonces esa sería como la segunda apreciación. O sea, esta herramienta tiene que ir de la mano del conocimiento de la biología de la enfermedad y de las terapias que vamos a utilizar para involucrarlos dentro de una consideración dinámica. Y lo tercero es ya como para redundar y es cómo podríamos lograr que esto se haga de una forma más adecuada. Pues idealmente todos queremos que se haga con un geriatra, pero en Colombia solo hay 2 oncólogos geriatras. En Colombia somos 220 oncólogos a la fecha reportados en la Sociedad Colombiana de Hemato-Oncología, y de esos 220 oncólogos, 2 son oncólogos geriatras. O sea, no existe ningún otro especialista formado con eso. La posibilidad de tener acceso a geriatría, pues en la vida diaria es complicada, o sea, a través de la remisión a la EPS. Entonces eso nos coloca en grandes dificultades. Entonces, ¿cómo lo hemos sorteado pues en estas instituciones que vemos tanto cáncer? Lo primero es tener una consulta de apoyo de medicina interna, y con el médico internista pues enfocado en médico internista especialista en cáncer. Sí, lo hemos hecho, que nos ayuda con el tema de comorbilidades y manejo de esa dificultad que tenemos con los pacientes con cáncer. Y la otra, pues para poder hacer un ajuste dentro de las escalas, que siquiera se ha vuelto ya una obligación dentro de la certificación como centros de excelencia. Entonces ya no se ve como una dificultad, sino como una necesidad, porque si no nos certifican, pues con enfermería oncológica, que es una especialidad que también da la Universidad de Antioquia Bolivariana. Estas enfermeras tienen un amplio bagaje pues, en la evaluación de los pacientes oncológicos, y también nos ayudan en la aplicación de las escalas. Entonces ya se vuelve un manejo integral para poder hacerlo. Entonces yo creo que esa es como la forma de enfocarlo, profe. Yo sé que fui muy largo, pero es lo que quería contar, como para no extenderme. No, Diego, me parece que esa es la realidad y esa es el objetivo que ustedes tienen, sobre todo, como lo señalaba también Alberto durante la presentación, ¿no es cierto?, es disminuir hasta donde sea posible, digamos, la afectación del paciente por los efectos adversos de del tratamiento que se va a elegir, ¿no es cierto? Y definir si es o no es un buen candidato, pues, para, para la opción terapéutica que se está ofreciendo a estos pacientes. Vale la pena decir que en este caso clínico que se presentó hoy, digamos, al hacer el CRAX, ¿no es cierto?, que fue el índice de toxicidad, se reportó que había un 90% de probabilidades de que ocurrieran eventos adversos asociados a esa quimioterapia. Y la decisión del grupo de urología, ¿no es cierto?, que era el tratante en ese momento, fue suspender esa oferta terapéutica y simplemente hacer un manejo, digamos, paliativo de la situación que tenía este paciente. Pero el concepto que nos expresa el doctor Diego Mauricio González me parece que es la realidad, ¿no es cierto? Y creo que lo asumo yo como es un llamado para que, o sea, como en forma multidisciplinaria, logremos tener, digamos, el concepto de lo que es valoración geriátrica en la toma de decisiones. Muchas gracias, doctor Diego Mauricio. Y vamos a escuchar Profe, un último Señor, comentario alrededor de eso. Qué vergüenza. Profe, no, el último comentario es que hay estudios en el que se ha ajustado, de acuerdo al riesgo de toxicidad, la dosis de la quimioterapia. Cada vez hay más estudios alrededor de esa posibilidad, porque la otra pregunta es, bueno, yo sé que el paciente va a estar muy frágil, pero ¿qué voy a hacer con esa evaluación? ¿Voy a suspender del todo la quimioterapia? ¿Dónde está la evidencia a favor o en contra? O pues si se puede construir evidencia a favor de dosis ajustadas y evaluar desenlaces como supervivencia. Los el, estudios más grandes son en tumores gastrointestinales, sobre todo en gástrico, con ajustes hasta de un 50%, de 50 a 75% de la dosis propuesta. Y aún con ese ajuste en pacientes con fragilidad, con un G8 bajo,
dentro de la escala de evaluación, hay mejoría en la supervivencia versus los pacientes que se asignaron a mejor cuidado de soporte. Entonces, todo depende, por eso pues, la escala de evaluación tiene que ir de la mano con el conocimiento pues, también de las ofertas y de las posibilidades oncológicas. Ese es el último comentario, por favor. Gracias, Diego. Yo leía ayer con Alberto un artículo que apareció publicado en Gerontology a finales de 2023, donde precisamente destacaban, digamos que en forma concreta, que la valoración geriátrica integral, ¿cierto?, permitía hacer cambios y ajustes en la oferta terapéutica en quimioterapia. Y esto se reflejaba en varias cosas. La primera, en que obviamente la tolerancia mejoraba enormemente, que se alcanzaban buenos resultados, se alcanzaba una mayor sobrevida, ¿no es cierto? Y algo que le interesa mucho al sistema, ¿no es cierto? Ahorraba gastos al sistema, ¿no es cierto? Y realmente sobre este punto era que hacía esta publicación, que fue la Sociedad Italiana de Oncología, los que hacían el artículo y el comentario. Entonces sí vale la pena lo que has dicho, Diego Mauricio. Muchas gracias. Bueno, tenemos también al doctor Alejandro Múnera. Él es cirujano oncólogo del Hospital Alma Mater de Antioquia y queríamos escuchar al doctor Múnera a ver qué concepto tiene sobre lo que hemos presentado hoy sobre valoración geriátrica en oncología. Doctor Múnera. Buenos días, doctor Mansur. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor Múnera, lo estamos escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, qué pena, aquí tuve una dificultad con el micrófono. Bueno, nos felicitar al doctor Alberto por el seminario, un excelente seminario con una revisión muy completa. Yo pues tendría como dos comentarios que hacer. Uno, realmente para nosotros los cirujanos oncólogos, cada vez pues la población que nos estamos enfrentando es muchísimo más mayor. Son pacientes pues que traen muchísimas comorbilidades y realmente para un cirujano siempre es un reto medir cuáles son las complicaciones que puede tener este paciente, inclusive no solo asociadas al procedimiento quirúrgico como la hemorragia y la infección o funcionales, sino también todas las sistémicas como la falla renal, la falla ventilatoria, la sepsis asociada al procedimiento, y todo esto sin duda pues en los pacientes mayores deteriorados por cáncer con su estado nutricional depletado, pues obviamente les da una morbilidad y una mortalidad pues muy alta de estos pacientes. Sin embargo, el trabajo multidisciplinario al cual hacía referencia el doctor Alberto y el doctor Diego Mauricio, pues nos han dado la oportunidad de operar pacientes cada vez mayores y que son pacientes que siguen teniendo intención curativa en el tratamiento. Entonces, nuestro primer objetivo realmente es definir si la intervención quirúrgica realmente sí le va a aportar un beneficio al paciente o no. Si esa operación le da mejoría en la funcionalidad, mejoría en la calidad de vida y intención curativa al paciente, pues haciendo los ajustes necesarios, estos pacientes se pueden llevar a una cirugía que en muchos casos realmente tenemos resultados exitosos. Para eso hay calculadoras de riesgo quirúrgico que pues yo uso particularmente una del Colegio Americano de Cirujanos que se llama la NSQIP, que es una calculadora de riesgo quirúrgico. Es aplicable pues a cualquier paciente, pero obviamente en los adultos mayores que traen comorbilidades, pues ella nos dice si el riesgo quirúrgico es moderado o severo y si la intervención quirúrgica realmente se puede o no llevar a cabo con unas complicaciones, digamos, aceptables.
Entonces eso es como lo que hay que definir, si el paciente realmente va a obtener un beneficio o no de un procedimiento quirúrgico. Y una vez definido este elemento, entonces el segundo es ya el manejo multidisciplinario en nuestro medio, que es lo que nosotros tenemos siempre que considerar, porque nosotros no tenemos las condiciones ideales, sino lo que el sistema nos puede ofrecer. Pues realmente lo que hacemos es hospitalizar al paciente, porque la parte ambulatoria hace que se pierda demasiado tiempo y uno no pueda medir las metas, porque uno se tiene que poner unas metas nutricionales, unas metas de corrección de anemia, unas metas de los pacientes anticoagulados, de hacer pues las terapias puentes o lo que realmente necesiten. Y optimizar el paciente para ser llevado a cirugía. Ahí se hacen todas las evaluaciones, entonces nosotros casi que en los pacientes que tienen todos estos riesgos y que son pues muy mayores, los hacemos de una manera hospitalaria, en un plazo aproximadamente entre 10 y 15 días, hacemos una recuperación de todos los aspectos del paciente y teniendo el aval de anestesia, el aval de geriatría, el aval de nutrición y de todas las especialidades que nos acompañan, pues ya ofrecemos el procedimiento quirúrgico. Si el procedimiento quirúrgico realmente tiene un riesgo muy alto, preferimos que el paciente vaya a un cuidado de soporte por el grupo de dolor y cuidado paliativo, que también realmente puede ofrecer unos resultados buenos en estos pacientes y le ahorra toda la morbilidad quirúrgica, que es un paciente que nos queda fistulizado o hospitalizado, pues con una larga estancia hospitalaria, que lo que se hace es prolongar pues el sufrimiento de estos pacientes. Pero sin duda las ayudas actuales y el trabajo multidisciplinario nos permite cada vez intervenir pacientes mucho más mayores y con muchas más comorbilidades que perfectamente se pueden ajustar. Y yo creo que el grupo de geriatría es integrador en todas estas, digamos, especialidades y su especialidad participamos alrededor del paciente oncológico. Muchas gracias, doctor Munera, por su apreciación. Yo creo que en conjunto hemos aprendido mucho a lo largo de estos años que llevamos trabajando en el grupo de oncología del Hospital Alma Mater de Antioquia, y creo que cada vez, digamos, alcanzamos mejores resultados gracias a lo que hemos ido aprendiendo y desarrollando en el tiempo, doctor Munera. Muchas gracias por su concepto, muy amable, doctor Munera. Bueno, por último, hemos invitado también al doctor Andrés Garcés. Él es hematólogo, él es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y en este momento es uno de los hematólogos del Hospital Alma Mater de Antioquia. Doctor Andrés Garcés, ¿usted qué concepto tiene desde el punto de vista de hematología, de la valoración geriátrica y el concepto y los resultados en la toma de decisiones y en la acción por parte de hematología? Vale la pena decir, antes de que el doctor Garcés me responda, ¿no es cierto?, que en el GloboCan que nos mostró Alberto durante su presentación, ¿no es cierto?, se mostraron neoplasias sólidas. ¿No es cierto? Vale la pena decir la gran incidencia y recordar la alta incidencia que tienen las neoplasias hematológicas, ¿no es cierto?, en pacientes mayores. Doctor Andrés, tenga la bondad de dar su concepto, si es tan amable. Muchísimas gracias, profe Mansur, por la invitación. Felicitaciones al expositor y para agradecer también los conceptos del doctor Diego de oncología y el doctor Alejandro de cirugía oncológica. De acuerdo, para nosotros y también para agradecer todo el apoyo del grupo de geriatría a nuestros pacientes en el Hospital Alma Mater. Para nosotros es fundamental la valoración geriátrica. En los tumores hematológicos también es muy frecuente que se presenten pacientes geriátricos, particularmente en mieloma múltiple, en linfomas, en leucemia mieloide aguda. Tenemos pues una gran cantidad de pacientes que tienen problemas de fragilidad, de comorbilidades, de polimedicación. Entonces, para nosotros es fundamental que haya una valoración interdisciplinaria
desde lo social, desde lo psicológico, lo nutricional, y la parte geriátrica, como nos dice el profe Alejandro, es una especialidad integradora que nos ayuda a tomar decisiones. Se ha ya dicho, pues, como la mayoría de cosas importantes, yo quisiera resaltar que cada vez más en la medicina nos aproximamos de una manera personalizada a los pacientes. No un solo esquema de tratamiento sirve a todos los pacientes con un mismo diagnóstico. Para retomar que el doctor Diego nos recordaba que, aparte de conocer todas las dimensiones de los pacientes y su evaluación geriátrica integral, se debe conocer las particularidades biológicas de los tumores y las características moleculares. Más en esta era en la que estamos, en donde estamos en una transición de la quimioterapia citotóxica a la inmunoterapia y las terapias dirigidas a blancos moleculares, que tienen toxicidades diferentes, pero que en general suelen ser mucho mejor toleradas que las quimioterapias citotóxicas, que tenían acciones mucho más inespecíficas y destruían o generaban un daño a otros tejidos diferentes al blanco que estamos buscando atacar. Y también, para resaltar otro concepto que nos aportó el doctor Diego, que la fragilidad o el estado clínico es supremamente dinámico, y pacientes que hemos visto postrados, frágiles, desnutridos, que el tumor está generando una carga importante de síntomas, pueden evolucionar hacia una recuperación de su independencia y su calidad de vida, por lo que la toma de decisiones precipitadas de no, este paciente está muy postrado, este paciente está muy deteriorado, yo creo que es mejor que lo dejemos quieto, puede no ser una opción, la mejor opción para los pacientes. Por eso es muy importante conocer, tener la máxima información del paciente y de la neoplasia que tiene, para hacer un tratamiento ajustado a las características particulares de cada paciente, inclinándose más en los pacientes frágiles a buscar terapias dirigidas e inmunoterapias, y pues tomar las decisiones en medio de la complejidad. Yo creo que eso es lo que quisiera recalcar. Necesitamos información amplia para hacer terapias personalizadas. Bueno, doctor Andrés. Gracias, doctor Andrés Garcés. Muy amable por su valiosa apreciación. Bueno, yo creo que ya el tiempo nos está apremiando, y creo que de nuevo felicitar al doctor Alberto Alzate por su buena presentación y revisión, y agradecer al doctor Diego Mauricio, al doctor Alejandro Múnera y al doctor Andrés Garcés por su participación y sus conceptos alrededor del tema que nos convoca hoy, que es la valoración geriátrica integral en el paciente oncológico. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Gracias, feliz día. Gracias. Hasta luego, feliz día. Feliz día para todos, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Feliz día, muchas gracias.